9 personas mueren de formas completamente inconexas. Las causas van desde asaltos callejeros o accidentes de tráfico hasta sobredosis. ¿O empujones por una ventana? Exacto, empujones por una ventana. No hay un arma común, ni un mismo lugar, y a primera vista no hay absolutamente nada que vincule a estas víctimas. Salvo un pequeño detalle. Salvo un detalle, una sencilla postal blanca que reciben por correo poco antes de morir. En ella no hay amenazas, ni chantajes, ni nada parecido, solo la silueta de un ataúd y la fecha exacta en la que van a perder la vida. Es un punto de partida brutal, la verdad. Lo es. Así que damos una cálida bienvenida a quienes nos acompañan hoy en este análisis profundo. Hoy nuestra misión es desentrañar los misterios de un thriller literario realmente fascinante. Hablamos de La Biblioteca de los Muertos, de Glenn Cooper. Una historia que nos obliga a replantearnos todo lo que creemos saber sobre el libre albedrío. Y es un viaje para el que nuestra audiencia apasionada por el aprendizaje va a necesitar tener la mente muy abierta. Porque el alcance de las fuentes que manejamos hoy es asombroso. Totalmente. Hablamos de una trama que arranca con la cacería de un asesino en serie en las calles de la Nueva York de 2009, pero que inevitablemente nos va a arrastrar por los pasillos de una abadía en la Edad Media. Y además nos obligará a destapar algunos de los secretos gubernamentales más clasificados de la posguerra mundial. Vale, vamos a desglosar esto porque el arranque en Nueva York tiene tela. A ver, la prensa bautiza a esta figura como el asesino del juicio final. Y su modus operandi no es el de un psicópata tradicional que se esconde en las sombras. Para nada, su método es casi burocrático. Eso es. Las postales que envía son de una normalidad que hiela la sangre. Hablamos de tarjetas blancas sin remite, enviadas desde Las Vegas con un matasellos del 18 de mayo. Y los detalles técnicos de esas tarjetas son fascinantes por lo mundanos que resultan. Porque están impresas usando una impresora de inyección de tinta que cualquiera podría tener en casa, una HP PhotoSmart, y han sido pasadas 2 veces para imprimir por ambas caras. Usando además una tipografía muy básica. Sí, el texto utiliza la fuente Courier en tamaño 12. Claro, la típica fuente que usaría cualquier oficinista para redactar un informe aburrido. Ni más ni menos. Llevan un sello autoadhesivo de 41 centavos con la bandera estadounidense. 0 rastro de ADN, ni una sola célula epitelial. Pero en el reverso, alguien ha dibujado a mano, con un rotulador negro de la marca Pentel, la silueta de un ataúd de unos 3 centímetros de largo. Lo fascinante aquí es cómo todo este procedimiento desafía por completo la criminología tradicional. En un caso típico, los investigadores siempre buscan una firma. Un modus operandi claro. Exacto. Un método de ejecución consistente que hable un poco de la compulsión del asesino. Sin embargo, aquí no hay un patrón de ejecución, solo hay un patrón en la predicción. La postal no es una amenaza, es un aviso. Y el contraste entre las víctimas subraya esa ausencia de patrón de una forma brutal. Tomemos, por ejemplo, a David Schweizer. El banquero. Ese. Un banquero rico de 36 años que vive en un ático inmenso en Park Avenue. El tipo sobrevive a la ansiedad financiera de su trabajo, recibe la postal, un día con la fecha del 22 de mayo, y uno podría pensar que va a morir de un infarto por estrés o a manos de un rival de Wall Street. ¿Pero no ocurre nada de eso? ¿Qué va? Sale a pasear a su caniche Bloomberg y se cruza con un atracador callejero. Un chaval con capucha que solo quiere robarle el reloj. Hay un forcejeo, el chaval saca un cuchillo y acaba con su vida. Una casualidad macabra. Sí, y el chico incluso grita en medio del pánico del asalto que él fue quien le envió la maldita postal, intentando justificar el asesinato de alguna manera absurda. O si lo miramos desde otra perspectiva, es como si el universo estuviera doblando sus propias reglas para asegurarse de que la fecha de la postal se cumpla sí o sí. Exactamente, porque en el otro extremo de la ciudad tenemos a Consuela López, una limpiadora hispana muy humilde de Staten Island. Termina su turno, tropieza con el cable de la aspiradora y se hace un esguince de tobillo. Y fíjate cómo ese pequeño esguince fortuito es la primera ficha de dominó que cae. Así es. Por culpa de esa cojera, pierde el autobús al salir del ferry. Como no puede caminar bien, acepta que un joven que acaba de conocer en el barco la lleve a casa. El tipo desvía el trayecto hacia un parque oscuro, la asalta y la viola. Y el desenlace de esa escena es escalofriante. Totalmente, porque justo cuando parece que el horror ha terminado, el asaltante revisa el bolso de Consuela y encuentra la postal del ataúd, casualmente con fecha del 22 de mayo, la misma fecha.
El chico asume que ella se está burlando de él y en un ataque de furia la estrangula con su cinturón. Es una secuencia que invita a reflexionar sobre la aleatoriedad de la muerte. El asesino del juicio final parece ser una especie de mensajero del destino. La postal no es el arma homicida, es simplemente la sentencia ineludible. Da igual si eres un banquero millonario o una limpiadora. Cuando llega tu día, el caos urbano se encarga del resto. Efectivamente. Y para investigar algo tan críptico, la historia nos presenta a un investigador que está a años luz del típico héroe inmaculado. Hablamos de Will Piper. En su día fue el mejor experto en asesinos en serie del FBI. Un genio absoluto. Pero ahora es un desastre andante. Una sombra de lo que fue. Mide casi 2 metros, antes era atlético, pero ahora está pálido, luce barriga y sobrevive a base de Jack Daniels y Johnny Walker Black. Para rematar, su novia Jennifer acaba de abandonarle. Will se pasa los días contando los 14 meses exactos que le quedan para jubilarse y cobrar su pensión. Y es importante entender cómo Will llegó a ese fondo. No es solo agotamiento. Fue un alto cargo que sufrió una degradación fulminante tras un amorío de oficina muy desastroso con una compañera, Rita Mathers. Un escándalo, en toda regla. Exacto, que casi le cuesta la carrera. El FBI lo metió en una oficina oscura para que cumpliera su servicio como un paria. Hasta que el caso más mediático de Nueva York le cae en el regazo por puro rebote. Su implacable jefa, Sue Sánchez, le asigna el caso. ¿Y por qué a él? Pues por otro recordatorio espeluznante de lo frágil que es la vida. El agente John Mueller sufrió un derrame cerebral repentino por un coágulo que viajó desde su pierna al cerebro. Un trombo imprevisible. Y junto con el caso, a Will le asignan una compañera nueva, Nancy Lipinski. Y el contraste es brutal. Nancy tiene 30 años, es meticulosa, toma notas de absolutamente todo en su libreta, lee los manuales, es graduada de Fordham y lucha contra sus problemas de peso. La clásica colisión de personalidades. Sí, Will desde el primer segundo le impone las reglas de Seinfeld. Literalmente le dice: nada de aprendizaje y nada de abrazos. Si conectamos esto con el panorama general, la dinámica de policía veterano cínico y novata idealista sirve para anclar al lector. Sus defectos humanos dan peso y credibilidad ante un misterio que roza lo sobrenatural. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la investigación nos lleva a un flashback crucial. Año 2008. Cambridge, Massachusetts. Will asiste al 25 aniversario de su promoción de Harvard en el restaurante Owen. ¿Una reunión de exalumnos? Eso es. Se reúne con sus excompañeros de habitación de Holsworthy. Están Jim Jeckendorf, que es abogado, y Alex Dinerstein, un ginecólogo mujeriego. Y luego está el introvertido Mark Shackleton. Y Mark es clave aquí. Mientras los demás alardean de sus éxitos, Mark revela que trabaja en seguridad informática para el gobierno en Nevada, en un laboratorio secreto. Y claro, le insinúan si es el Área 51 y bromean sobre extraterrestres. Will, medio en broma, suelta eso de «si te lo dijera, tendría que matarte». Pero Mark responde de forma muy inquietante. Le dice, no, si te lo dijera, serían otros los que te matarían. Ostras, es que esa frase te deja helado, vinculando el Área 51 con algo mucho más profundo. Claro, porque para entender ese secreto cambiamos de escenario visual y temporal. Nos vamos a Londres al 12 de febrero de 1947. Winston Churchill, ahora en la oposición, es convocado al búnker subterráneo de la Segunda Guerra Mundial en George Street. Por Ernest Bevin, el secretario de Asuntos Exteriores del gobierno laborista. Exacto. Y allí se revela que el profesor Geoffrey Atwood ha descubierto algo aterrador y extraordinario durante unas excavaciones arqueológicas en la isla de White, antiguamente llamada Vectis. Un descubrimiento que lo cambia todo. Y aquí hay que dar un poco de contexto histórico de forma neutral. Pensemos en las difíciles decisiones de Churchill en la guerra, como cuando permitió el bombardeo nazi de Coventry sin avisar a la población solo para proteger el secreto de que habían descifrado la máquina Enigma. Decisiones durísimas. Efectivamente. Con esa misma mentalidad, el gobierno británico decide que este nuevo secreto arqueológico es demasiado peligroso para ellos y se lo ceden a Estados Unidos al presidente Truman. Y Truman recibe el informe confidencial, el famoso Proyecto Vectis, el 10 de julio de 1947. Y aquí viene el gran giro. Piensa en las fechas. Julio de 1947,
Nuevo México. El famoso incidente del ovni de Roswell. Exacto, con el granjero Mac Brazel y los restos extraños. Pues las fuentes revelan que todo eso fue en realidad una cortina de humo mediática magistralmente orquestada. James Forrestal, el secretario de Marina, usa ese caos sobre platillos volantes para encubrir algo real. El transporte de todo el material arqueológico británico del proyecto Vectis hacia una instalación secreta que se está construyendo en Groom Lake, Nevada. Que es el Área 51. Eso es. No escondían alienígenas, escondían arqueología. Pero claro, el peso de ese secreto destroza a James Forrestal. Abrumado por el estrés, dimite, enloquece y se suicida en 1949 saltando por una ventana del Hospital Naval Bethesda. Y adivina la fecha. El 22 de mayo. La misma fecha recurrente. Dejando además un poema de la obra Ajax de Sófocles y una nota prediciendo su propia muerte. Es que es muy fuerte. Y para entender qué era ese material, a modo de píldora rápida de información, conectamos la isla de White con el año 777 en la abadía de Vectis. Allí un niño llamado Octavus, que era el séptimo hijo de un séptimo hijo, y considerado maldito, empieza a escribir una lista sin sentido de nombres y fechas. Que resultan ser las fechas exactas de las muertes de las personas. Los monjes entran en pánico. Y a través de los siglos, una hermandad llamada la Orden de los Nombres sigue escribiendo esta lista generacionalmente hasta que acaban suicidándose. Un registro inalterable de la muerte humana. Y con esa tensión saltamos en vivo de vuelta a Nueva York, al 11 de junio de 2009. Will y Nancy están en Harlem protegiendo a la siguiente víctima de la lista, Clive Robertson, un veterano músico de jazz. Que tocó con Miles Davis, me parece recordar. Sí, y que tiene un valioso cuadro de Willem de Kooning en su salón. La interacción en esa escena es muy tensa y humana. Comen costillas del restaurante Charlie's y Will prueba el bourbon Jack Daniels, primero bromeando con que es el catador de veneno romano. Intentando controlar lo incontrolable. Totalmente. Tienen una fuerte discusión profesional cuando Nancy le recrimina su affair pasado con Rita. Están en alerta máxima esperando un francotirador o algo así. Y el clímax de la escena llega a medianoche. Cuando faltan apenas horas. Clive se levanta del sillón, da 2 pasos, grita «¡Por Dios!» y se desploma reventándose la nariz contra el suelo. Sin francotirador, sin violencia externa. Simplemente, su hora ha llegado. Esto plantea una pregunta importante y es la esencia del debate. ¿Estamos predestinados? Hay una subtrama breve, pero clave, sobre estos 7 meses antes, en Beverly Hills, con Peter Benedict, un guionista aficionado a la astronomía. Presenta un guión inspirado en el puente de San Luis Rey, sobre el destino y extraños que mueren juntos. El agente Bernie Schwartz lo rechaza, pero pregunta por un contacto en Las Vegas. Todo se entrelaza. Todos los hilos, desde los monjes del año 777, pasando por los archivos ocultos en el Área 51, hasta el asesino de 2009, apuntan a la existencia de un registro absoluto de la muerte humana. Entonces el conocimiento es poder, pero este conocimiento en particular, saber la fecha de tu muerte, vuelve loco a cualquiera, como a Forrestal. ¿Cómo viviríamos hoy si recibiéramos por correo una postal blanca impecable con un ataúd y la fecha de mañana? Esa obsesión moderna por controlarlo todo choca frontalmente con la inevitabilidad de la mortalidad. Y yo lanzaría un pensamiento final para quienes nos escuchan, basado estrictamente en las fuentes. Mencionamos que la Orden de los Nombres, los descendientes de Octavus siguieron escribiendo fechas durante siglos. Sí, hasta que empiezan a suicidarse. Exacto. ¿Qué es exactamente lo que ven en esos listados a medida que se acercan a nuestra época moderna? ¿Será que el peso de no poder cambiar el futuro, esa certeza matemática y abrumadora, es una carga demasiado pesada para la psique humana? Es una reflexión potentísima. Demostrando quizás que la ignorancia sobre nuestra propia muerte es en realidad el mayor regalo evolutivo que tenemos. Absolutamente. Y con esta idea que nos deja dando vueltas a la cabeza, nos despedimos. Animamos a nuestra audiencia a seguir buscando conocimiento, pero sin que llegue a ser un spoiler del destino vital. Damos por finalizado este análisis profundo. Un placer y nos encontramos en la próxima inmersión.